Bien, tengan todos los presentes buenos días, siendo las 9:01 del día 17 de febrero del año 2026. El Juzgado Penal Colegiado Nacional de Emergencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, integrada por los magistrados titulares Wilmer Roy Quispe-Umasi, María Julia del Carmen Benítez Goicoechea y quien les habla, Cristian Genaro Alfaro Cáceres, presidente del mismo, presentes en la sede contumazada de esta Corte Superior, conectados con las partes a través de la plataforma de videoconferencias en tiempo real Google Meet, con la finalidad de continuar con el juzgamiento del ciudadano Dulio César Abarca Viamón por la supuesta comisión del delito de apología del terrorismo en agravio del Estado peruano. En el expediente reservado número 446 del año 2023. La audiencia está siendo grabada en audio y video. Señor especialista, ¿ya se produjo la acreditación de las partes? Buenos días, doctor presidente del colegiado. Para indicar de que he registrado la asistencia de todas las partes, asimismo también para comunicar de que la audiencia está siendo transmitida por Justicia TV. Bien, muchas gracias, señor especialista. Con la presencia de las partes necesarias y cuya presencia es obligatoria para la instalación de esta audiencia, vamos a continuar con el desarrollo de la misma. La dirección del debate la tiene la doctora María Julia del Carmen Benítez Goicoechea. Adelante, doctora. Gracias, señor presidente. Bien, en la sesión del día de ayer se quedó pendiente de que el señor acusado, el señor Dulio César Abarca Viamón, conferencie con su abogado y las demás partes procesales a efecto de que el día de hoy, luego que también este colegiado le ha informado sus derechos respecto a lo que la norma procesal establece en su condición de acusado, haciéndole también presente que tiene derecho a un juicio justo toda vez que le asiste la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario y ello quede establecido en una sentencia firme. Sin embargo, pues, si se considera responsable del hecho que se le acusa, esto es el delito de apología del terrorismo, pues también se establece, o el Código Procesal Penal, el artículo 372, establece la figura de la conclusión anticipada del proceso y para aquellas personas que son responsables del hecho, ¿no? Materia de imputación, y con ello se establece también una bonificación, una reducción de la pena solicitada para el acusado. Bien, se le hace recordar esto a efecto de que las cosas le queden claro al señor acusado, Dulio César Abarca Viamón. Bien, con ello, señor Abarca Viamón, buenos días. Actives un micro, por favor. Sí, aló, buenos días. Listo. Dígame, ¿conferenció usted con su abogado, con el fiscal, el actor civil? Exacto. Listo. Le pregunto entonces, señor, ¿admite usted ser autor del delito de apología del terrorismo en agravio del Estado? Aceptación. Ya. Bien. Entonces, siendo ello así, señor especialista, por favor, es resolución número 11, ¿me confirma? Doctora, sí. Ya, sí, señor, un momentito, ¿ya? Señor, sí, doctora, resolución número 11 es la que continúa. Bien, se procede a emitir la resolución número 11. Bien, estando a la aceptación de cargos por parte del acusado, quien a su vez a través de su defensa técnica se ha solicitado la conclusión anticipada del proceso en mérito a lo establecido en el artículo 372, numeral 2 del Código Procesal Penal, este colegiado declara la conclusión anticipada del proceso. Bien, señor fiscal, ¿tienen un acuerdo ya para que lo exponga o le damos un tiempo para que determinen los términos del acuerdo? Me indica, por favor. Sí, sí, señorita magistrada, en relación al día de ayer que nos dieron la oportunidad para conferenciar en cuanto al tema de la pena, sí se ha llegado a un acuerdo, y en cuanto a la represión, sí me parece que estaban definiendo ese tema. A ver, entonces, señor procurador, ¿tiene un acuerdo o todavía
¿Están pendientes de ello? Sí, señora magistrada, ya se tiene un acuerdo. Listo. Bien, entonces, por favor, señor presidente, con su venia, si nos da unos minutos, 3 minutos. Doctora, un momentito, se Perdón la puede. interrupción. Doctora Benítez, lo que corresponde es que el señor fiscal explique cuáles son los términos Sí. del acuerdo. Sí, doctor, le estoy solicitando ello, señor presidente, a efecto del desplazamiento del doctor Wilmer y mío en la sala. Bien, correcto, doctora. Vamos a hacer un receso. Doctora, Sí, un momentito, ya, un momentito. Vamos a, un momentito, a unos minutos para poder desplazarnos hasta la sala. Bien, retomamos con la sesión. Señor fiscal. Sí, señor magistrado. Bien, adelante, doctora Benítez. Bien. Señor fiscal, estando pues a lo que han señalado previo a este corto receso, ustedes ya tienen acuerdo, por favor proceda a sustentar el acuerdo. Gracias, señorita magistrada. En primer lugar, a saludar a los miembros del colegiado y a todos los demás conectados en esta plataforma. Efectivamente, señorita directora de debates, se tiene un acuerdo bajo el principio de consenso, tanto el acusado como su defensa técnica, con participación del representante de la Procuraduría Pública, se ha llegado a un acuerdo respecto de la pena. En este sentido, el acusado ha reconocido los hechos que fueron materia de investigación. La defensa técnica también ha planteado dentro de su postura la existencia también de la figura jurídica del error de prohibición vencible, en la que indica que incurrió su patrocinado, solicitando que se considere este aspecto al momento de este acuerdo. Indica el abogado defensor que su patrocinador no tenía conocimiento de que era delito propagar este tipo de publicaciones de índole apologético a través de las redes sociales. Sustentando de esta manera, el Ministerio Público pasa a señalar lo siguiente. Esta figura jurídica en relación al error de prohibición vencible es contemplada también en el Acuerdo Plenario 1/2023, en su fundamento 32, lo que permite que exista la disminución equivalente a 1/3 por debajo del mínimo de la pena propuesta. Si bien es cierto, el Ministerio Público en su requerimiento acusatorio ha solicitado que se imponga una pena de 8 años de pena privativa de libertad, en atención a esta figura jurídica, lo que corresponde a hacer es una reducción por debajo del mínimo de 1/3. Estos 8 años, para que sea más factible entenderlo, puede ser o es equivalente a 96 meses. Haciendo la reducción de 1/3 de los 96 meses, nos arrojaría un monto, una cantidad de meses de 32. Haciendo la operación aritmética de 96 menos 32 meses, nos arrojaría una equivalencia de, o un resultado de 64 meses. De estos 64 meses, señores miembros del colegiado, lo que corresponde es aplicar un séptimo por el beneficio de la conclusión anticipada. En este caso, un séptimo de los 64 meses nos arroja una cantidad de 9 meses. Estos 9 meses tienen que ser restados por la cantidad de los 64 meses habiendo ya calculados, lo que nos arrojaría una cantidad de 55 meses en total. Estos 55 meses, su equivalente, señores miembros del colegiado, nos arroja una pena final de 4 años y 7 meses. Esta es la pena final a la que se le ha corrido traslado a la defensa técnica y no ha presentado observaciones. Al contrario, considera que bajo ese principio de consenso está conforme. Ahora bien, eso en cuanto al extremo de la pena privativa de libertad. No obstante, también tenemos el tema de la pena de inhabilitación. Y como se indicó en la sesión anterior, la pena de inhabilitación señaló que eran por los incisos 2, 4 y 9. En ese extremo, en cuanto al inciso 2 y el 4, se señaló que el Ministerio Público estaba solicitando por el plazo de 6 meses la inhabilitación. Lo que corresponde también en este caso, señores miembros del colegiado, es también hacer la misma operación que se hizo para la pena privativa de libertad, es decir, la aplicación de la reducción de 1/3 y de 1/7 respectivamente. En este caso, la aplicación de 1/3 de los 6 meses que se ha solicitado implicaría que el resultado sea 2 meses, es decir, esos 6 meses menos los 2 meses del cálculo por 1/3
nos arrojaría un total de 4 meses. Estos 4 meses también se le tiene que hacer la reducción por un séptimo, haciendo el cálculo respectivo de esos 4 meses convertidos, que es equivalente, o mejor dicho, convertido a días, existe la equivalencia de 120 días. Lo que nos arroja, aplicando la reducción de un séptimo, un aproximado de 17. Lo que implica de que 120 menos los 17 calculados nos arrojaría un total de 103 días. Estos 103 días, su equivalencia, señores miembros del colegiado, es 3 meses y 13 días. Lo que para este caso en concreto, por el inciso 2, el plazo ya no sería de 6 meses, sino de 3 meses y 13 días. Ahora, continuando con el acuerdo con la defensa técnica, el Ministerio Público se va a desistir del inciso 4. No va a plantear una inhabilitación en ese extremo. Y en cuanto al tema del inciso 9, se ha llegado al acuerdo de que no sea por incapacidad definitiva, sino solamente por el plazo de 6 meses en este extremo. Y la defensa técnica no ha presentado observaciones. Hago la salvedad, señorita magistrada, de que el plazo de la suspensión, aplicando ya lo que implica el artículo 57 para el tema de la suspensión, la defensa técnica ha propuesto, o mejor dicho, se ha llegado al consenso de que la suspensión sea por el mismo tiempo de la pena impuesta, es decir, 4 años y 7 meses. Y en relación al tema de las reglas de conducta, si bien su colegiado es el que indica o señala las reglas de conducta, el Ministerio Público, con la defensa técnica, ha considerado de que dentro de las reglas de conducta a señalar o a que se cumplan sean las de prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización de colegiado, comparecer cada 60 días al colegiado o al juzgado, perdón, de manera personal y obligatoria para informar y justificar sus actividades, y también reparar los daños ocasionados por el delito, cumpliendo de esta manera con el pago íntegro de la reparación civil a la que hayan acordado con la Procuraduría. Todo esto bajo procedimiento de que si incumple con alguna de estas reglas de conducta, se aplique o se convierta la pena suspendida en pena efectiva de conformidad con lo previsto en el artículo 59 del Código Penal. Y, y eso es en todo en cuanto al extremo de la pena. Bien, señor fiscal, solo un punto. En lo que respecta a la inhabilitación del artículo 36, inciso 9, conocemos que es una incapacidad definitiva. Han acordado que este sea por 6 meses. ¿Puede sustentar ese extremo? ¿En qué se fundamenta? ¿En qué se basa para ello, por favor? Sí, señorita magistrada, si bien es cierto, el inciso 9 implica el ingreso o el reingreso al servicio docente o administrativo relacionado o vinculado a las instituciones de educación básica, si bien es cierto, el procesado no está vinculado por el momento, eso no quiere decir que no pueda llegar a ese punto, al ingreso de estas instituciones vinculadas al sector educativo, por lo que el Ministerio Público en ese extremo considera de que sí resulta posible de que haya un plazo mínimo en cuanto a este extremo. Por eso Bien. sí, Sí, por eso que se han indicado de que el plazo sea solamente de los 6 meses. bien, señor fiscal. Continuamos en lo que corresponde a la... Perdón, un momento. Sí, doctor Quispe. A ver, fiscal, sobre el tema del plazo de suspensión. El plazo de suspensión. Sí, señor magistrado. Entonces, El mismo plazo de los 4 años y 7 meses. ya, la norma, el artículo 57, establece que el plazo de suspensión es 1 a 4 años. No puede ser superior a 4 años el plazo de suspensión. Es correcto, señor magistrado. Hay
Debo hacer una corrección. El plazo sería el plazo máximo de los 4 años. Efectivamente, en el artículo 57 indica que el plazo de suspensión es de 1 a 4. Sí, es correcto, señor magistrado. En ese extremo tengo que hacer la corrección respectiva. ¿Cuánto sería en todo caso el El plazo de máximo suspensión? sería de 4 años. 4 años. ¿Cuáles son las reglas de conducta en concreto? En cuanto a las reglas de conducta, señor magistrado, básicamente es indicado de que sea en la prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin autorización del juzgado respectivo, la comparecencia de cada 60 días al juzgado para que pueda informar y justificar sus actividades, y asimismo también el pago o la reparación del daño, en este caso el tema del pago de la reparación civil de manera íntegra. En caso no se cumpla con esta regla de conducta, se pueda revocar la misma, pues, de conformidad con el artículo 59 del Código Penal. Bien, correcto. Gracias, doctora. Ya, gracias, señor doctor Quispe. Bien, señor procurador, en lo que corresponde a la reparación civil, sustente, por favor, el acuerdo. Sí, señora magistrada. En relación a la reparación civil se ha llegado a un acuerdo de 3.000 soles que va a ser pagado a favor del Estado en el plazo de 2 años y medio, en este caso en 30 cuotas de 100 soles mensuales. Tener en consideración que el señor, cuántos son sus ingresos, la edad que tiene, justamente, y a lo que se dedica. Ya, a ver, perdón, señor procurador. Son 3.000 soles en el plazo de 2 años y medio, ¿correcto? ¿Cuánto dijo Correcto. es la cuota mensual? Son 100 soles mensuales, señora magistrada. Ya. Son 30 cuotas. Ya, 30 cuotas. Que va a ser pagado el último día hábil de cada mes. Último día hábil. ¿Empezando de qué mes? A partir de este mes, señora magistrada, a partir del mes de febrero. Febrero. Continúe usted, por favor. Sí, señora magistrada. Tiene en consideración, esa sería la información, el acuerdo llegado con, en este caso, con la defensa, con el procesado. Bien. Entonces, siendo estos los acuerdos a los que han arribado las partes, este colegiado va a hacer un receso a efecto de valorar el mes. Bien, damos un receso, son las 9:20. ¿Ah? Pero, ya. A ver, señor abogado. Señor abogado. Sí, señorita magistrada, dígame. Ya. Sí, ese es el acuerdo al que han arribado, está conforme con los acuerdos expuestos por el señor fiscal y el actor civil. Sí, estamos conformes. Bien. Señor acusado, señor Julio César Abarca Viamón, ¿está usted conforme, de acuerdo con lo expresado por el señor fiscal y el señor procurador? De acuerdo, señor. Bien, entonces ahora sí, vamos a proceder al receso, son 9:20. Bien, a ver, entonces vamos a hacer el receso, la suspensión hasta las 14:30 horas del día de la fecha, en la que todos deberán conectarse a fin de que se emita el pronunciamiento correspondiente. Bien, ¿algo que agregar, señores miembros del colegiado? Bien, entonces a las 14:30 del día de hoy nos reunimos para la lectura del fallo correspondiente. Las partes están notificadas con los mismos apercibimientos que han sido decretados. Con esto se da por concluido este juzgamiento. Vamos a emitir el pronunciamiento correspondiente. Gracias. Buenos días con todos. Bien, buenas tardes tengan todos los presentes. La disculpa del caso por el ligero retraso. Corresponde reanudar la sesión programada para el día de hoy, 17 de febrero de 2026, con el acto comunicativo de lectura de sentencia. Doctora Benítez, por favor. Bien, gracias, señor presidente. Este colegiado, luego de haber analizado los términos del acuerdo de conclusión anticipada formulado por las partes en parámetros de legalidad, es que emite por mayoría
los señores jueces Wilmer Roy Quispe Umasi y la que habla María Julia del Carmen Benítez Roycochea la siguiente decisión. Sentencia de conformidad. Resolución número 12. Lima, 17 de febrero del año 2026. Autos y vistos. El juicio oral seguido contra Julio César Abarca Viamón por la comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología del terrorismo en agravio del Estado. Parte expositiva. En la primera parte tenemos la identificación de las partes, tal cual ha quedado grabado en audio y video. Seguido del punto 2, el acusado, el señor Julio César Abarca Viamón, también sus generales que ha precisado en este juzgamiento. Tercero, pretensiones de las partes. Ministerio Público. Le atribuye al acusado Julio César Abarca Viamón la comisión del delito de apología del terrorismo, exaltando y enalteciendo a la persona que ha sido condenado por el delito de terrorismo, realizado mediante el uso de la tecnología de la información o de la comunicación en agravio del Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo. Ilícito penal previsto y sancionado en su forma básica en el primer párrafo del artículo 316 del Código Penal, con el agravante previsto en el tercer párrafo, artículo 316A de la citada norma material. Circunstancias precedentes. Le imputa que el acusado Julio César Abarca Viamón en el año 2021 era titular y la única persona que administraba, accedía y disponía de la información contenida en su cuenta Facebook denominada César Abarca, mediante el cual realizaba diversas publicaciones y comentarios. Es así que con fecha 12 de septiembre del 2001, el acusado Abarca Viamón Julio César, mediante el uso de tecnología de la comunicación de la red social Facebook, propagó desde su cuenta de Facebook denominado César Abarca, compartiendo públicamente la publicación que fuera realizada por la cuenta de Facebook Pucañán de fecha 11 de septiembre de 2021, publicación de contenido apologético con la que exalta y enaltece al condenado con sentencia firme por el delito de terrorismo, el fallecido Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, y visualizándose en la referida publicación 3 imágenes de Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, líder cabecilla del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. En la parte inferior de dichas imágenes se aprecia una publicación realizada a través de la cuenta Facebook Pucañán, de fecha 11 de septiembre de 2021, con el siguiente texto. Ha muerto el presidente Gonzalo. Hay que aplicar y desarrollar su pensamiento. Quisiéramos escribir sobre su historia, su vida, su obra, sus luchas, sus aportes al marxismo, leninismo, maoísmo, pero todo está ahí, en las guerras populares en la India, Turquía, Filipinas y en el Perú. Lugares donde se enarbolan las banderas del maoísmo lo dicen todo. Las acciones hablan por sí solas, tienen más peso que aquello que podríamos hablar. Hay que remitirse a su trabajo y las evidencias del mismo hablan de su vida. Hay que buscarlo en las fracciones rojas de los partidos comunistas de la orbe, en las luchas de los pueblos. Hay que buscarlo en todas las sangres que juntas hacen la fuerza del proletariado y los pueblos oprimidos del mundo. No lo conocimos personalmente a pesar de que pudimos tener una relación a través de correspondencia, pero igual lo llegamos a respetar, apreciar y querer. Esa es la magia de la ideología, es ese extraño encanto de la camaradería, hace que entre camaradas nos querramos con una fuerza inusitada, tremenda y única, aún sin conocernos. Que la muerte del presidente Gonzalo nos ha golpeado, por supuesto. Este sombrío y lluvioso septiembre se nos ha venido no solo con sus nubarrones y lluvias, sino que se ha venido determinante. Hace pocos días fue el camarada Martín Naya. Hoy la tormenta se nos lleva al presidente Gonzalo. Y no es cualquier cosa. Él ha sido la expresión ideológica más avanzada del proletariado internacional, la lucha por la conquista del poder y la gran revolución proletaria mundial en los últimos tiempos.
Si la reacción cree que con la muerte del presidente Gonzalo nos quedamos guacharos, sin guía, sin rumbo, está equivocada. Tenemos la línea, tenemos la ideología, tenemos el pensamiento Gonzalo. Entonces hay fundamento, hay garantía de triunfo, de victoria. De todas formas, siempre habrá quien tome sus inmarcesibles banderas hasta la conquista de los objetivos finales del proletariado internacional, el comunismo. ¿Qué hacer ante la muerte del presidente Gonzalo? Seguir, enarbolar su pensamiento, no permitir que su sangre tirite sola, que su frío se acune con la tibieza de la nuestra, que su corazón en nuestras armas devenga en un arma todopoderosa que nos permita conquistar las alturas. ¿Qué hacer ante la muerte del presidente Gonzalo? Seguir, luchar. Seguramente fracasaremos de manera circunstancial, tendremos recodos, pero persistiremos hasta la victoria. Es lo que nos corresponde como comunistas. Hoy diluvia en nuestras almas, hoy hay luto en nuestro corazón. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir, decía César Vallejo. Y es así con la muerte del presidente Gonzalo. Hemos sido golpeados y la vida tiene ese sinsabor amargo, pero es eso, un golpe nada más. ¿Qué pesa? ¿Qué pesa? Que duele, desde luego, pero tenemos la voluntad, la convicción y el alma de hierro. No todos los días se nos va un camarada con tanta incidencia en el mundo, sobre todo para el proletariado y los oprimidos. No todos los días se nos va la jefatura, el centro de gravedad, donde se pone en tensión todas las fuerzas, pero siempre pesa más su legado, su ejemplo, su rojo trazo. Ha fallecido el presidente Gonzalo, pero su pensamiento, que es guía, deviene en el sol rojo de todos los días, de todas las luchas, de todas las sangres, que son el gran torrente que arrecia, que destruye, pero que además vuelve fértil un camino que necesariamente debemos transitar si queremos conquistar nuestros propósitos, el de la guerra popular hasta el comunismo. Hoy nos hemos querido pronunciar de corazón en las manos sin perder la perspectiva de que la razón, la objetividad siempre debe estar presente. Hoy nos hemos pronunciado con el dolor ajustado a las circunstancias, pero con el optimismo propio de nosotros los comunistas, que siempre estamos dispuestos a continuar bregando por nuestros objetivos a pesar de las bajas, las complicaciones y todo aquello que nos quiera contraponer el enemigo de la clase y del pueblo. Honor y gloria eterna para nuestro querido presidente Gonzalo. Ante la tumba del presidente Gonzalo juramos luchar hasta el comunismo. Hoy nos hemos querido pronunciar de corazón en las manos sin perder la perspectiva de que la razón, la objetividad siempre debe estar presente. Entonces, este es el texto objeto de publicación por el acusado, en el que es evidente que exalta y enaltece al líder de la organización terrorista Sendero Luminoso, Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Asimismo, con fecha 12 de mayo 2022, se realizó el acta de visualización, captura y transcripción, perimización, extracción de fotografías y descargas de amigos de la cuenta de Facebook del usuario César Abarca, a través del cual se dejó constancia la existencia de la publicación de contenido apologético, así como la existencia de la cuenta de Facebook, materia, en este caso, de juzgamiento, así como la existencia de la cuenta, de Facebook, medio utilizado para propagar dicha publicación, evidenciándose que a la fecha inclusive seguía siendo propagada de manera pública. Asimismo, mediante informe pericial de antropología forense 1885/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, remitido por la unidad criminalística, en la que concluye que las fotografías extraídas del perfil social Facebook César Abarca corresponden a la misma persona de la fotografía de la ficha RENIEC, Julio César Abarca Viamón, DNI 30677230, lo cual acredita la identificación positiva. 2.5. En cuanto a la tipificación y grado de participación, se le imputa al acusado Julio César Abarca Viamón ser autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología del terrorismo, previsto y sancionado en su tipo base, artículo 316, primer párrafo, agravante 316A, tercer párrafo del Código Penal.
En el 2.6 se tiene la pretensión punitiva del Ministerio Público. En cuanto a la pena, se solicitó 8 años en cuanto al requerimiento acusatorio, 8 años de pena privativa de libertad, inhabilitación, inciso 2, del artículo 36 del Código Penal, por el plazo de 6 meses, y el inciso 9 del artículo 36 del Código Penal, inhabilitación definitiva. En cuanto al actor civil, solicita el procurador público 50 soles como reparación civil, sosteniendo la existencia de un hecho antijurídico que ha generado un daño extrapatrimonial atribuible al acusado por la propagación de publicación por la red social con contenido apologético. La defensa del acusado señaló en este juicio que su patrocinado se acogerá a la conclusión anticipada del juicio oral. Segundo, en cuanto al desarrollo del proceso. Luego del auto de enjuiciamiento, este órgano jurisdiccional ha citado a juicio oral y se instaló con el acusado presente y su defensa, el acusado Julio César Abarca Villamón. Posteriormente se escucharon los alegatos de apertura del representante del Ministerio Público, el actor civil, la defensa técnica del acusado. Acto seguido se le informó al acusado sobre sus derechos y se le preguntó si admitía ser responsable del delito en materia de acusación, reparación civil, a lo que respondió positivamente. 6. En ese aspecto, se inició el procedimiento de conclusión anticipada del juicio oral, siendo que luego de haber conferenciado las partes, arribaron a los siguientes acuerdos. Con relación a la pena, se propuso la pena de 4 años y 7 meses de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de 4 años, sujeta a 3 reglas de conducta, e inhabilitación conforme el inciso 2 del artículo 36 del Código Penal por 3 meses y 13 días. Asimismo, una reparación civil de 3.000 soles a pagarse en 30 cuotas mensuales de 100 soles cada una, el último día hábil de cada mes a partir del presente mes y así sucesivamente hasta culminar el pago de la reparación civil. Por lo que debe a continuación emitirse el pronunciamiento respectivo de los acuerdos de pena, reparación civil planteados por los sujetos procesales. Parte considerativa. Respecto a la conclusión anticipada de juicio oral, punto 7. Se tiene que la conclusión anticipada de juicio oral es un mecanismo de simplificación procesal y salida alternativa del proceso, mediante la cual, previa aceptación voluntaria y consciente del acusado sobre su responsabilidad penal y civil, las partes arriban a un acuerdo sobre las consecuencias jurídico-penal y civiles. Esta figura se encuentra regulada en el artículo 372 del Código Procesal Penal, bajo el siguiente tenor. El juez, después de haber instruido de sus derechos al acusado, le preguntará si admite ser autor o partícipe del delito en materia de acusación y responsable de la reparación civil. Si el acusado, previa consulta con su abogado defensor, responde afirmativamente, el juez declarará la conclusión del juicio. Punto 8. Asimismo, ha sido objeto el acuerdo plenario 5-2008, el cual se ha establecido que es un acto procesal que tiene un carácter expreso y siempre es unilateral, efectuado por el acusado y su defensa de doble garantía, que importa una renuncia a la actuación de pruebas y del derecho a un juicio público, que a su vez genera una expectativa de una sentencia conformada al convenir desde ya la expedición de una sentencia condenatoria en su contra. Además, que en los supuestos de conformidad procesal la reducción no puede ser de 1/6, necesariamente ha de tratarse de un porcentaje menor, así las cosas podrá graduarse entre 1/7 menos según la entidad o complejidad de la causa, las circunstancias del hecho y la situación personal del imputado y el nivel y alcance de su actitud procesal. Control de legalidad del acuerdo. A continuación, corresponde efectuar un control de legalidad del acuerdo en los siguientes aspectos: tipicidad, pena y reparación civil. Control de legalidad sobre la tipificación. Respecto al delito de apología al delito de terrorismo. El primer párrafo del artículo 316 del Código Penal prescribe lo siguiente:
El que públicamente exalta, justifica y enaltece un delito o a la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe. En este caso, pues, este precepto penal tipifica el delito de apología en general respecto a cualquier delito o persona condenada. En tanto, el artículo 316A del Código Penal, que contiene el agravante postulada por el Ministerio Público, el legislador ha establecido la apología del delito del terrorismo con el siguiente tenor en su tercer párrafo. Si la exaltación, justificación o enaltecimiento se propaga mediante, en el caso en concreto, imágenes visuales u otros medios de comunicación social o mediante el uso de la tecnología de la información o de la comunicación del delito de terrorismo o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o partícipe de actos de terrorismo, la pena será no menor de 8 años ni mayor de 15 años e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2, 4 y 9 del artículo 36 del Código Penal. 12. Las conductas típicas que se sancionan son la exaltación, justificación o enaltecimiento, sea del delito de terrorismo o de la persona condenada con sentencia firme por este delito. 13. Con base en los hechos acusados y la aceptación de los cargos por parte del acusado, se aprecia que la conducta sí constituye delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología del terrorismo, previsto en el primer párrafo del artículo 316 del Código Penal, en su fórmula básica, con el agravante del tercer párrafo del artículo 316A del acotado Código. Pues con la publicación compartida desde la cuenta de Facebook denominada César Abarca, del acusado Julio César Abarca Villamón, se ha exaltado y enaltecido públicamente la figura del condenado por terrorismo Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, propagándose mediante el uso de la tecnología de la información o de la comunicación desde el perfil del Facebook. Es así que se tiene que con fecha 12 de septiembre de 2021, el acusado Abarca Villamón Julio César, mediante el uso de la tecnología de la comunicación de la red social Facebook, propagó desde su cuenta Facebook, denominada César Abarca, compartiendo la publicación que fuera realizada por la cuenta Facebook Pucañán del 11 de septiembre de 2021, publicación de contenido apologético, con la que se exalta y enaltece al condenado con sentencia firme por delito de terrorismo, el fallecido Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Visualizándose en la referida publicación 3 imágenes de Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, líder de la cabecilla del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y en la parte inferior de dichas imágenes se aprecia la publicación de contenido apologético a la que se ha dado lectura íntegramente, con el título "Ha muerto el presidente Gonzalo, hay que aplicar y desarrollar su pensamiento", cuyo contenido ha sido precisado, como ya se señaló, líneas arriba. Asimismo, punto 14. Asimismo, debemos precisar que si bien se trata de una publicación compartida y en el cuarto pleno jurisdiccional distrital de esta Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada que abordó la temática, obtuvo votación mayoritaria en la primera ponencia referida a que no es posible extender el alcance del verbo rector al acto de compartir. Sin embargo, aún en la actualidad se mantienen posiciones discrepantes, como aquella que sostiene que el verbo propalar no solamente calza al autor de la publicación, sino a un tercero, siendo pasible que se investigue a la persona que propagó la publicación de otra persona. Y no se debería solamente considerar dentro de la conducta típica al sujeto que realizó la publicación. En ese sentido, los suscritos, al no haber participado de dicho pleno y al no tener carácter de vinculante, consideramos que el análisis típico debe realizarse caso por caso. 15.
Ahora bien, en el caso en particular, consideramos que el acusado, al haber aceptado su responsabilidad penal respecto a los cargos imputados en su contra por el Ministerio Público, esto es por el delito de apología del terrorismo, acepta haber compartido una publicación apologética que exalta y enaltece al líder de la organización terrorista Sendero Luminoso, el condenado con sentencia firme Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Así también es de verse que conforme a la acusación fiscal y los hechos aceptados por el acusado, se tiene que aquel es titular de la cuenta de Facebook César Abarca, utilizada para compartir la publicación de evidente contenido apologético, puesto que busca en estricto enaltecer y exaltar la figura de Abimael Guzmán Reynoso en relación con su ideología y pensamiento Gonzalo, que perdurará, se señala, en el tiempo, haciendo referencia en dicha publicación, por ejemplo, a qué hacer ante la muerte del presidente Gonzalo, seguir, luchar. Seguramente fracasaremos de manera circunstancial, pero resistiremos hasta la victoria. Es lo que nos corresponde como comunistas. Un extracto de dicha publicación. Así se hace un llamado a aplicar y desarrollar su pensamiento. Incluso se hace referencia a los términos guerra popular, del proletariado, de la revolución, de camaradas, por lo cual se concluye que en efecto es típica la conducta del acusado, en tanto que desde la perspectiva objetiva del tipo conducta de compartir es una forma de realizar públicamente la exaltación, justificación o enaltecimiento que exige el tipo base del delito, así como su forma agravada de propagar, ya que importa una difusión del contenido apologético en los contactos propios de la red social del acusado. Control de legalidad en cuanto a la pena. Punto 16. En la imposición de una pena por la comisión de un delito, es necesario que se realice un procedimiento para determinar la misma. En primer lugar, se parte del marco legal abstracto de la pena, que corresponde a los extremos mínimo y máximo establecidos en la propia ley. En segundo lugar, se tiene que establecer la cuantía de la pena dentro de esos límites para determinar la pena concreta, considerando además la posibilidad de que concurran circunstancias atenuantes privilegiadas, circunstancias agravantes cualificadas, causales de disminución o incremento de punibilidad, que tiene como efecto modificar los umbrales mínimos o máximos de esta pena. Luego, una vez establecido el marco penal, si se trata de tipos básicos, el artículo 45A del Código Penal establece el sistema de tercios, en tanto que para tipos agravados, jurisprudencialmente se ha establecido el sistema escalonado. Punto 17. En este caso, se trata del tipo delictivo de apología del terrorismo, tipificado, como ya se ha señalado, en el primer párrafo del artículo 316, tipo base, y el tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal, el agravante, que prevé como pena combinada no menor de 8 ni mayor de 15 años de pena privativa de libertad e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2, 4, 5 y 9 del artículo 36 del Código Penal. Se trata de dos tipos de pena, por lo tanto, se evaluará cada una de ellas. Punto 18. Respecto a la pena privativa de libertad. Como se notó, el tipo penal, materia de condena, prevé una pena no menor de 8 ni mayor de 15 años. Este mínimo y máximo de la sanción constituyen el marco legal abstracto de la pena. Luego se advierte que en el presente caso habría operado una causal de disminución de punibilidad referida al error de prohibición vencible, por cuanto la comprensión del carácter delictivo del tipo penal de apología al delito de terrorismo por parte de un ciudadano común no siempre resulta claro. Es por ello que incluso ha sido objeto de dos procesos de inconstitucionalidad y en ese sentido el Tribunal Constitucional se ha tenido que pronunciar en dos oportunidades, sentencia del Tribunal Constitucional 10-2002 y 5-2020. En este caso, si bien el acusado tiene estudios superiores, sin embargo,
considerando la naturaleza de la publicación incriminada, esto es la publicación compartida, y que el acusado carece de antecedentes penales, no se aprecia que el acusado en ese contexto haya tenido un cabal conocimiento del carácter delictuoso de la publicación compartida y que no se encuentra comprendida en alguna causal de justificación o el ejercicio de algún derecho, como es la libertad de expresión o pensamiento. Por tanto, considerando ello, se aprecia que el acusado ha incurrido en un error de prohibición de tipo vencible, previsto en el segundo párrafo del artículo 14 del Código Penal, que constituye una causal de disminución de punibilidad que tiene la entidad de producir una disminución de la pena por debajo del mínimo legal de hasta 1/3, según el Acuerdo Penario 1-2023/SIC-112, que equivale a 32 meses, con lo cual la pena concreta parcial se ubica en 64 meses, sobre lo que corresponde aplicar la reducción de 1/7 por la conclusión anticipada del juicio oral, equivalente a 9 meses, quedando la pena concreta final en 4 años y 7 meses. 19. Luego corresponde evaluar si esta pena debe ser suspendida en su ejecución tal como se ha postulado en el acuerdo. A tal efecto, para determinación debe considerarse los requisitos previstos en el artículo 57 del Código Penal con la modificatoria del Decreto Legislativo 1585 por ser lo más favorable para el acusado. En este aspecto, se tiene en principio que la condena no supera los 5 años de pena privativa de libertad. Asimismo, el acusado no tiene la condición de reincidente ni de habitual, ya que no registra antecedentes penales. Y considerando que se trata de un agente primario, existe por el momento un pronóstico positivo que en lo sucesivo no incurrirá en conductas delictivas de similar naturaleza. Por lo tanto, la pena debe ser de carácter suspendido. 20. El plazo del periodo de prueba que razonablemente se requiere para lograr la resocialización del acusado se resulta razonable en 4 años. En este plazo deberá cumplir con las siguientes reglas de conducta de conformidad con el artículo 58 del Código Penal. Primera regla de conducta, literal A, no variar de domicilio sin previa comunicación al órgano jurisdiccional. B, comparecer cada 60 días de forma personal y obligatoria a la Oficina de Control Biométrico de Procesados y Sentenciados de esta Corte Superior de Justicia a fin de registrar su control biométrico. C, pagar la reparación civil en la forma y modo que a continuación se establecerá. Estas reglas de conducta deben ser cumplidas bajo apercibimiento de aplicarse lo dispuesto en el artículo 59 del Código Penal en lo que corresponda, en caso de incumplimiento por parte del acusado, en cuyo extremo de mayor gravedad se prevé la revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena previo requerimiento fiscal. 21. Sobre la pena de inhabilitación. Considerando que el delito vinculado al sentenciado tiene como pena principal a la inhabilitación, se acoge el acuerdo respecto a la inhabilitación prevista en el inciso 2 del artículo 36 del Código Penal por 3 meses y 13 días que corresponden a la declaración de incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Asimismo, respecto a la inhabilitación prevista en el inciso 9 del artículo 36 del Código Penal, esto es incapacidad para ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones educativas, también corresponde su aplicación con la precisión que en el caso en concreto se estima atendible que sea de carácter temporal por el plazo de 6 meses conforme se ha postulado en el acuerdo. Pues como se anotó, ocurre una causal de disminución de punibilidad por el error de prohibición vencible y una causal de reducción por bonificación procesal de la conclusión anticipada, lo que tendría como efecto la variación de dicha inhabilitación indefinida a una temporal.
Punto 22. Debo agregar acá, en el 21, respecto a la inhabilitación en el inciso 4 del artículo 36, se tiene por desistida por parte del Ministerio Público. 22. En consecuencia, el acuerdo sobre la pena privativa de libertad e inhabilitación debe ser aprobado, pues se encuentra dentro de los parámetros de legalidad. Reparación civil, punto 23. El Código Penal, en el capítulo primero del título sexto del libro primero, artículos 92 y siguientes, regula la responsabilidad civil derivada de los delitos. El artículo 92 señala que la reparación civil se determina conjuntamente con la pena y el juez debe garantizar su cumplimiento. Esto significa que la comisión de un delito, además de conllevar responsabilidad penal, determina la obligación de resarcir los daños causados por el hecho delictivo. Es evidente que a pesar de que esta obligación se regule en el Código Penal y que su presupuesto de aplicación sea el delito, la naturaleza es, como su nombre lo indica, civil. Todo delito puede generar responsabilidad civil siempre que como consecuencia del mismo haya producido daños reparables sin importar que estemos ante delitos de peligro. 24. La responsabilidad civil tiene una finalidad reparadora y pretende determinar sobre qué patrimonio y en qué medida debe recaer las consecuencias de un acto humano. En ese sentido, cuando el acto ilícito ocasiona un daño, surge la obligación de reparar el perjuicio que se causa a otra persona o en función a ese daño. Es decir, la responsabilidad se funda en un acto ilícito que presupone una violación a la ley y esa violación debe haber sido consecuencia de un actuar voluntario del sujeto, ya sea a título de dolo o de culpa. En consecuencia, el ejercicio de la acción civil en el proceso penal debe enfocarse en los elementos constitutivos de la responsabilidad civil extracontractual por infracción del deber genérico de no dañar a otro. La responsabilidad extracontractual está integrada por 4 elementos: el daño, la antijuridicidad de la conducta, la relación de causalidad y el factor de atribución. 25. En el caso en concreto, respecto a los elementos de responsabilidad extracontractual aceptada por el acusado, se tiene lo siguiente. A. La antijuridicidad. El acusado, con la publicación compartida desde su cuenta Facebook denominada César Abarca, ha exaltado y enaltecido públicamente la figura del condenado por terrorismo Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, propagándose mediante el uso de la tecnología de la información o de la comunicación desde el perfil de Facebook, dicho contenido del líder de la organización terrorista Sendero Luminoso y condenado mediante sentencia firme por este delito. Esta conducta desarrollada por el acusado es contraria a las normas del derecho y constituye el delito de apología del terrorismo. B. La causalidad. En el caso concreto, como ya se estableció, la publicación le es atribuible al acusado y en ese sentido le es imputable su conducta generando un daño extrapatrimonial. Factor C. Factor de atribución. En el caso concreto se evidencia que el acusado ha actuado con dolo. D. Daño extrapatrimonial. La publicación tiene la potencialidad de impactar negativamente en la ciudadanía y en lo que se refiere a la tranquilidad pública y al orden democrático. 26. Respecto a la cuantificación, se ha postulado un monto de 3.000 soles. Al respecto, considerando que en este ámbito rige el principio dispositivo y tomando en cuenta la intensidad del contenido apologético de la publicación en cuestión, resulta razonable dicho monto y debe ser aprobado. En cuanto a la forma y modo de pago, en atención a que constituye una regla de conducta para que el acusado, en el marco de la pena suspendida, deba cumplir con esta, esto debe ser cancelado en 30 cuotas mensuales de 100 soles cada una, el último día hábil de cada mes, a partir del presente mes y así sucesivamente hasta culminar el pago de las cuotas mediante depósito judicial ante el Banco de la Nación. Quinto, costas.
El artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Penal señala que la justicia penal es gratuita, salvo el pago de las costas procesales. Del mismo modo, precisando el artículo 497 del Código acotado, precisa que toda decisión que ponga fin al proceso penal establecerá quién debe soportar las costas del proceso. Además, dispone que el órgano jurisdiccional deberá pronunciarse de oficio y motivadamente sobre el pago de las costas. En el presente caso, al haberse arribado a una conclusión anticipada del juicio oral, no corresponde la imposición de costas. Punto 3, parte resolutiva. Por las consideraciones antes expuestas, los jueces integrantes del Juzgado Penal Colegiado Nacional de Emergencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, impartiendo justicia a nombre de la Nación, fallamos por mayoría aprobar el acuerdo de conclusión anticipada de juicio oral celebrado entre el representante del Ministerio Público, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo y el acusado asistido por su defensa técnica. 2. Declarar a Julio César Abarca Villamón, cuyos datos de identificación han sido señalados en la parte introductoria, están grabados en audio y video, como autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología del terrorismo, tipificada en el primer párrafo del artículo 316 en su forma básica y tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal en su forma agravada, en agravio del Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo. 3. En consecuencia, se impone a Julio César Abarca Villamón las siguientes sanciones penales: 4 años y 7 meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de 4 años, sujeto a las siguientes reglas de conducta. A. No variar de domicilio sin previa comunicación al órgano jurisdiccional. B. Comparecer cada 60 días de manera personal y obligatoria a la Oficina de Control Biométrico de Procesados y Sentenciados de esta Corte Superior de Justicia a fin de registrar su control biométrico. C. Reparar los daños ocasionados con el pago de una reparación civil de 3.000 soles, que deberá ser cancelada en 30 cuotas mensuales de 100 soles cada una, el último día hábil de cada mes a partir del presente mes y de forma consecutiva hasta culminar el pago íntegro de la reparación civil mediante depósito judicial ante el Banco de la Nación. Estas reglas de conducta deben ser cumplidas bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicarse lo dispuesto en el artículo 59 del Código Penal en lo que corresponda. Teniendo en cuenta que el extremo de mayor gravedad prevé la revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena previo requerimiento fiscal. Se le impone la pena de inhabilitación prevista en el inciso 2 del artículo 36 del Código Penal por 3 meses y 13 días, que corresponde a la declaración de su incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Asimismo, la inhabilitación prevista en el inciso 9 del artículo 36 del acotado Código Penal por el plazo de 6 meses, referida a la incapacidad para ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones de educación básica, centros de educación técnico-productiva, institutos o escuelas de educación superior, instituciones de educación superior artística, universidades, escuelas de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, Ministerio de Educación o sus organismos públicos adscritos, direcciones o gerencias regionales de educación, unidades de gestión educativa local y en general en toda institución u organismo educativo, incluyendo centros de resocialización o rehabilitación, que desarrollen actividades permanentes o temporales vinculadas a la educación, capacitación y formación sobre cualquier materia, incluyendo los ámbitos deportivos, artístico y cultural,
así como para ejercer actividad, profesión, ocupación u oficio que implique la enseñanza, el cuidado, vigilancia o atención de niñas, niños o adolescentes o del alumnado de educación superior, tanto técnica como universitaria, debiéndose oficiar a los entes correspondientes para su cumplimiento una vez firme que sea la presente sentencia. En cuanto a la inhabilitación prevista en el inciso cuarto del artículo 36 del Código Penal, se tiene por desistida por parte del Ministerio Público. 4. Fijar como reparación civil la suma de 3.000 soles a favor del Estado representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo, que deberá cumplir el sentenciado en la forma y modo que ya ha sido señalado. Disponer que no corresponde el pago de costas y manda que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se procede a la ejecución de la misma con la respectiva inscripción de la condena emitida y los demás registros que correspondan. Tómese razón y hágase saber. Suscrita por los señores jueces Quispe Humasi y Benítez Goicochea como directora de debates. A continuación, el doctor Cristian Alfaro Cáceres procederá con su voto correspondiente. Muchas gracias, doctora Benítez. Con el debido respeto a la decisión asumida en mayoría por mis colegas, emito el presente voto en discordia en el extremo referido a la aprobación de la conclusión anticipada respecto de la condena penal por apología del delito de terrorismo, previsto y sancionado en el artículo 316A, en concordancia con el primer párrafo del artículo 316 del Código Penal, manteniendo conformidad en lo concerniente a la reparación civil fijada en autos. Punto 1. Delimitación del objeto de discordia. La discrepancia se circunscribe al extremo penal de la sentencia conformada, emitida en el marco del mecanismo de simplificación procesal de conclusión anticipada, regulado en el artículo 372 del Código Procesal Penal. Considero que, aun cuando el imputado haya aceptado los cargos formulados por el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional conserva el deber de realizar un control de tipicidad y legalidad sustantiva, no pudiendo homologar un acuerdo que recaiga sobre una conducta que resulte atípica. Punto 2. De las facultades del juez de juzgamiento frente a un acuerdo total en la conclusión anticipada. El recurso de nulidad número 916-2018-Callao del 1 de julio de 2019 de la Sala Penal Transitoria de nuestro órgano jurisdiccional supremo señala en el 4.3, a pesar de ello, este Supremo Tribunal estima que ante la conclusión anticipada, el juzgador, en virtud a los principios de legalidad y culpabilidad, tiene el deber de realizar un control de tipicidad de los hechos, apreciando si existe la mínima corroboración de que el encausado incurrió en el delito imputado, teniendo como límite la imposibilidad de una valoración de los medios probatorios y la inmodificabilidad del hecho fáctico. Además, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 y 8 del título preliminar del Código Penal, la pena requiere de la responsabilidad penal del autor, quedando proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. En ese sentido, la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. La conclusión anticipada no convierte al juez en un mero órgano de homologación automático. El control judicial comprende: 1. Verificación de la legalidad del acuerdo. 2. Control de tipicidad objetiva y subjetiva. 3. Verificación de la suficiencia fáctica. 4. Respeto a los principios de lesividad y proporcionalidad. La aceptación de cargos no exonera al juez de constatar que los hechos admitidos encuadren estrictamente en el tipo penal invocado. La jurisdicción penal no puede fundarse exclusivamente en el consenso de partes, sino en la existencia objetiva de un injusto penalmente relevante. Punto 3. Análisis de tipicidad, delito de apología del terrorismo. 3.1 de la imputación en concreto. Se imputa al acusado Duilio César Abarca Viamón la comisión del delito de apología de persona sentenciada por terrorismo.
realizado mediante el uso de la tecnología de la información o de la comunicación, en este caso la red social Facebook, al haber enaltecido y exaltado al sentenciado por terrorismo Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso y su ideología terrorista Pensamiento Gonzalo. Publicación de contenido apologético que fue compartida a través de su cuenta de Facebook, César Abarca, de la cuenta Puca Ñan, el 12 de septiembre de 2021. 3.2 de la calificación jurídica. Los hechos imputados fueron calificados como apología del delito de terrorismo, conforme a los tipos penales que se detalla a continuación. Se transcriben los artículos 316 y 316A en este voto que les estoy leyendo. 3.3 de la atipicidad del acto de compartir contenido de terceros. 3.3.1. Es menester determinar si la conducta imputada al acusado resulta típica o no. Es decir, si puede subsumirse en el tipo penal, conforme a los verbos rectores del mismo. 3.3.2. Es de suma importancia reparar en que la agravante del artículo 316A del Código Penal complementa la configuración del tipo y dota de contenido al medio. En tal sentido, el uso del medio de red social Facebook no admite cuestionamiento en el caso concreto. Sin embargo, la descripción del agravante no hace lugar a propagación. Esto es publicar, compartir u otro, sino al acto de realizar, que contiene un hacer. Esto es hacer o realizar expresiones apologéticas utilizando la red social. Nótese la diferencia que asume el legislador con el acto de propagar, mediante objetos, libros, escritos, imágenes visuales o audios. Si en este caso sostienen el Ministerio Público y el actor civil que se compartió, publicó o divulgó lo que en realidad se realiza en un acto de propagación, que está prohibido mediante el uso de objetos, libros, escritos, imágenes visuales o audios. Sin embargo, la prohibición para el uso de una red social implica realizar expresiones apologéticas. Entonces, verbos rectores, exaltar, justificar, enaltecer. Acorde con el tipo penal del artículo 316 y el artículo 316A del Código Penal. 3.3.3. En esta línea de razonamiento es de recibo la posición asumida por la primera Sala Penal de Apelaciones en la sentencia de apelación contenida en la resolución número 19 de fecha 24 de agosto de 2023 del expediente número 369-2021. Esta sala de esta Corte Superior Nacional especializada señala: el delito de apología en general y la apología del terrorismo en particular consisten en el ejercicio abusivo de la libertad de expresión al manifestarse en favor de la comisión de delito concreto o de una persona que ha sido condenada por un delito por sentencia firme. Esto en el fundamento 5.2.1. En esta oportunidad asume el delito de apología como una manifestación que se traduce en actos de enaltecer, justificar o exaltar, actividad que guarda coherencia con lo que el aludido colegiado superior precisa. En este caso, la ejecución de cualquiera de estas tres modalidades constituye el acto apologético. Esto es, el acto voluntariamente cometido por el sujeto activo que busca reivindicar positivamente un delito o a la persona condenada por él con sentencia firme. Es evidente la configuración del delito a partir de la ejecución de los verbos rectores, como actos de expresión a favor del delito de terrorismo o de sus autores. Su modalidad de configuración dolosa con base en la persistencia en el acto apologético, que la Sala Superior asume como, y eso en el 5.2.6 de la aludida sentencia, en referencia al tipo subjetivo, se requiere que el sujeto activo tenga conciencia sobre la existencia de la tipificación penal de la conducta objeto de apología. En el caso de la apología objetiva,
o de la existencia de una sentencia condenatoria firme sobre el individuo materia de su expresión, en el caso de la apología subjetiva. Asimismo, se exige que, pese a conocer dicha información, se persista voluntariamente en la realización del acto apologético. En ese sentido, nos encontramos ante un tipo doloso. No se ha previsto modalidad culposa alguna. La Sala Penal también asume que la forma de configuración del acto apologético en una red social debe ser precisada en la acusación. Las características del acto apologético realizado en una red social deberán ser precisadas por el persecutor penal en la imputación correspondiente, y asume que, a partir del acto de compartir una publicación apologética, en este caso, punto D, si se comparte una publicación apologética, implica 2 a 3 actos: presionar, compartir, reenviar, redactar un texto de presentación, que es un paso opcional, y publicar. Dentro de esa descripción que brinda la sala, señala como punto 1, si no se incorpora un texto como presentación del contenido compartido, no se configuraría el acto apologético. En este caso, tiene asidero la posibilidad de haberla compartido involuntariamente. Como punto 2, si se incorpora un texto como presentación del contenido compartido, sin contenido apologético, no se configuraría el acto apologético. 3, si se incorpora un texto como presentación del contenido compartido con contenido apologético, se configuraría el acto apologético. 4, si se agrega una imagen apologética como presentación del contenido compartido, se configuraría el acto apologético. 5, si la imagen apologética es original del contenido compartido, no se configuraría el acto apologético, en tanto quien comparte la publicación no la realizó. Fundamento 3.3.4 de mi voto en discordia. Sin perjuicio de ello, con fecha 13 de diciembre de 2024, se llevó a cabo el cuarto pleno jurisdiccional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, cuyos acuerdos fueron publicados en la plataforma del Estado peruano el día 28 de marzo de 2025. Y, justamente ante el problema formulado como tema número 1, y es la pregunta, el tipo penal previsto en el tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal, referido al delito de apología del terrorismo en su forma agravada, mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación, en este caso redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, exige como conducta típica que el texto o contenido apologista lo haya elaborado el mismo sujeto activo que lo comparte a través de las redes sociales o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación. Si el sujeto activo comparte un texto o contenido apologista elaborado por terceras personas, ¿sería una conducta atípica? La abrumadora mayoría de los señores jueces superiores de esta corte especializada acordó adherirse a la ponencia que señala: el tipo penal previsto en el tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal exige que el texto o contenido apologista lo haya realizado el mismo sujeto activo. No resulta conforme al principio de legalidad o de interpretación de la ley penal pretender extender el alcance del verbo rector al acto de compartir contenido de terceros, por disonante, debatible o cuestionable que resulte la forma de pensar de una persona, por lo que estaríamos ante una conducta atípica. 3.3.5. En esta línea de pensamiento, este juzgador considera que dicho razonamiento es aplicable al presente caso. Más todavía si tomamos en consideración que la gente debe realizar actos que explícitamente exalten, justifiquen o enaltezcan el delito de terrorismo o de cualquiera de sus tipos, o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o partícipe. Y en el caso del acusado Dulio César Abarca Viamón, el acto de compartir una publicación con aparente contenido apologético en su cuenta de la red social Facebook, sin agregar manifestaciones propias, no constituye una acción directa que cumpla con los verbos rectores del tipo penal, pues no es suficiente
la sola difusión de un contenido elaborado por un tercero, ya que la acción del imputado debe estar dirigida a magnificar o legitimar el terrorismo o sus agentes. 3.3.6. Compartir una publicación en Facebook u otra red social sin comentario adicional que refleje su posición respecto a la actividad terrorista o al aludido Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, sin una manifestación expresa que indique adhesión, respaldo o rechazo, no puede determinar que el acto de compartir busque exaltar o justificar a Guzmán Reynoso o los actos que él representa, no configurándose el elemento subjetivo del tipo. 3.3.7. Esto también ha sido considerado por la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de esta Corte en el expediente número 491-2022, sentencia de apelación del 27 de noviembre de 2024, cuyo fundamento 6.20 establece que el simple hecho de compartir contenido en una red social como Facebook no implica automáticamente una intención de glorificar el terrorismo, salvo que exista un contexto o evidencia adicional que lo respalde. Sin pruebas que demuestren que el imputado buscaba propagar un mensaje apologético, su acto queda fuera del ámbito de punibilidad. 3.3.8. Asimismo, debemos señalar que por el principio de legalidad, nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, conforme al artículo 2 del título preliminar del Código Penal. Sin perjuicio de ello, cabe recordar que no es permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta. Artículo 3 del título preliminar del Código Penal. 3.3.9. La atipicidad es una figura jurídica que se presenta cuando el suceso fáctico no se adecúa a la hipótesis típica de la disposición penal preexistente, invocada en la investigación o acusación fiscal. Esto es, cuando el hecho está descrito en la ley, pero la conducta adolece de algún elemento del tipo sujeto, activo y pasivo, conducta, elementos descriptivos, normativos o subjetivos, y objeto, jurídico y material, y no es posible una adecuación. En el caso de autos, los hechos acusados por la Fiscalía, que fueron analizados en líneas anteriores, claramente, a criterio de mi persona, no calzan en la descripción típica prevista en el artículo 316A, tercer párrafo, concordante con el primer párrafo del artículo 316 del Código Penal, encontrándonos en un escenario o contexto de atipicidad. Estando los fundamentos anteriores y teniendo presente que para establecer la tipicidad de una conducta es necesario que el fáctico contenga todos los elementos que exige el tipo penal denunciado, y habiéndose advertido en los hechos la ausencia del comportamiento típico, corresponde absolver al acusado por atipicidad de la conducta imputada, pues el caso que nos ocupa se trata del compartir de una publicación de la cuenta de Facebook del usuario Pucañán, por lo que no comprende los verbos típicos del delito de apología. En ese sentido, dicha conducta es atípica. Punto 4 de la absolución. 4.1. El artículo 398 del Código Procesal Penal señala que, 1. La motivación de la sentencia absolutoria destacará especialmente la existencia o no del hecho imputado, las razones por las cuales el hecho no constituye delito, así como, de ser el caso, la declaración de que el acusado no ha intervenido en su perpetración, que los medios probatorios no son suficientes para establecer su culpabilidad, que subsiste una duda sobre la misma o que está probada una causal que lo exime de responsabilidad penal. Por su parte, el acuerdo plenario número 5-2008, diagonal CJ-116, señala en su fundamento jurídico 16 que, respetando los hechos, la sala sentenciadora puede concluir que el hecho conformado es atípico y, en consecuencia, dictar la sentencia que corresponda. El ejercicio de esta facultad de control y la posibilidad de dictar una sentencia absolutoria por atipicidad. En el presente caso, conforme a los hechos imputados, no se configura el delito de apología del terrorismo. En razón a ello, en aplicación de los principios de legalidad y prohibición de la analogía, corresponde absolver al acusado por atipicidad. Punto 5. Sobre la reparación civil. 5.1. Las consecuencias jurídico-penales del delito corresponden en este extremo referirnos a la reparación civil instada por los sujetos afectados por los daños generados
a partir de la comisión de los eventos criminales que son materia de esta sentencia. 5.2. La vulneración o infracción del ordenamiento jurídico puede manifestarse tanto en los derechos patrimoniales, como daño emergente y lucro cesante, como en los derechos extrapatrimoniales, daño a la persona y daño moral del agraviado. En ambos casos se aprecia una obligación de resarcimiento por parte del agente hacia el perjudicado por el daño ocasionado. La determinación de dicha obligación se constituye en la responsabilidad civil y en la legitimación de la acción civil. 5.3. En el proceso penal, la acción civil no pierde su naturaleza civil, en estricto sentido, privada y patrimonial, en la medida que el delito o la falta no son el fundamento de la responsabilidad, sino el daño ocasionado, entendido como perjuicio particular sobre el patrimonio del perjudicado, en su más amplia acepción material, moral, etc. En ese orden de ideas, la reparación civil es la consecuencia de los daños ocasionados por la comisión de un acto jurídico que vulnera bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento independiente de la comprobación del delito. Esta es una cita tomada del libro del doctor César San Martín Castro, Derecho Procesal Penal, lecciones del año 2015. En efecto, no hay dos tipos de responsabilidad civil por el hecho de que una de ellas dimane de un ilícito civil sin persecución penal y la otra sea de un hecho calificado como delito o falta por la ley penal. La responsabilidad civil nunca tiene su origen o causa en la comisión de un hecho delictivo y es ajena a esta calificación. Luego, la acción civil que se ejercita en medio de un proceso penal es siempre una acción civil reparatoria, pues busca la indemnización, reposición o restitución como resultado del daño causado por un hecho antijurídico, reprochable con independencia de la comprobación de un delito. 5.4. La Corte Suprema, a fin de establecer criterios para determinar el monto exigible para compensar o resarcir el daño, ha determinado que si bien estamos frente a una pretensión de índole resarcitoria, la ley procesal exige que el perjudicado que ejerce su derecho a acción civil precise específicamente el quantum indemnizatorio que pretende. Ello conlleva a que individualice el tipo y alcance de los daños cuyo resarcimiento pretende y cuánto corresponde a cada tipo de daño que afirma haber sufrido. Eso está establecido en el acuerdo plenario número 5/2011, fundamento 15. 5.5. El artículo 12, numeral 3 del Código Procesal Penal establece que en caso de sentencias absolutorias es posible establecer el monto de la reparación civil. Así también lo señala el acuerdo plenario número 4/2019. 5.6. En el presente caso, la Procuraduría ha llegado a un acuerdo por el monto de 3.000 soles por concepto de reparación civil y ante la admisión del acusado de haber compartido en su cuenta de la red social Facebook de nombre César Abarca la publicación apologética de la cuenta Pucañán el 12 de septiembre de 2021, se configura el hecho antijurídico. Por consiguiente, se establece el nexo causal de la afectación al bien jurídico, habiéndose dañado la imagen del Estado peruano y considerando el monto y la forma de pago proporcional al riesgo ocasionado. Mi voto es por aprobar el acuerdo en el extremo de la reparación civil. Punto 6. Conclusión. Por tales fundamentos, mi voto es porque se desapruebe la conclusión anticipada en el extremo penal por no verificarse tipicidad del delito imputado, absolviendo al acusado de la acusación fiscal por apología del delito de terrorismo. Imponer el pago de reparación civil fijada en el monto de 3.000 soles, la misma que debe ser cancelada por el sentenciado en 30 cuotas de 100 soles y debe pagarse la primera cuota el último día hábil del mes de febrero de 2026 y las demás cuotas los últimos días hábiles de cada mes, al haberse configurado el hecho antijurídico, entregando el comprobante de pago al juzgado de ejecución, cumplimiento que se encuentra dentro de las reglas de conducta. Firmado Alfaro Cáceres, presidente del colegiado. Bien, esta es la sentencia que se ha leído, una sentencia que en mayoría aprueba la conclusión anticipada. Señor fiscal. Conforme con conforme, señor magistrado, con el procedimiento de mayoría. Actor civil. Conforme, señor magistrado. Bien, defensa técnica.
Conforme, señor magistrado, con la aprobación. Bien, todas las partes han... Señora Barca, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. ¿Está conforme con la sentencia emitida por este juzgado? Conforme. Bien. Doctora, la resolución de conformidad. Bien, estando a la conformidad de las partes procesales, se procede a emitir la resolución número 13, mediante la cual se declara consentida la sentencia de conformidad comprendida en la resolución número 12 dictada en la fecha. Bien, con ello habríamos culminado, señor presidente. Sí, con la conformidad expresada por las partes, hemos concluido con este juzgamiento. La sentencia será notificada el día de hoy a sus casillas, luego de haber sido leída en su integridad en esta audiencia. Cerramos registro de audio y video. Muchas gracias a todos.